En este ciclo de charlas, de encuentros, de mateadas, que son la trastienda de la enseñanza, poder identificar temas fundamentales para enseñar, fundamentales para acompañar la enseñanza, con algunas cuestiones profundas de contenidos, con algunos aspectos que nos van llegando desde las necesidades de los profesores y profesoras de de las distintas carreras. Y también queremos empezar a aprovechar entre estas cuestiones más propias de la enseñanza, tomar algunas herramientas, recursos, estrategias, propuestas que tenemos en la universidad y que son y no son específicas de la enseñanza, pero que nos parece muy importante poder aprovechar este momentito que nos damos para pensar y para difundir, digamos, lo que tenemos. Eh, entonces empezamos a pensar en estas alternativas como, por ejemplo, la charla de hoy sobre el laboratorio de escrituras en particular, que es bueno, un espacio muy valioso, muy rico, muy querido por los profesores y las profesoras que lo transitan. Y en esta nueva etapa que nos toca, nueva, ya no sé si es nueva, en la etapa que nos toca transitar, está bien ver qué propuestas nos hacen en la virtualidad y también para seguir pensando cuando ya no tengamos que estar virtualmente en la forma que volvamos. Pero eso será después. Ahora la idea era poder escuchar qué nos quieren contar desde el laboratorio. Así que van a estar Beatriz Massine y va a estar Claudia Torre y supongo que el resto del equipo, porque además los veo por ahí, los y las veo por ahí dando vueltas. Así que bueno, nos traen para compartir una charla de viernes justita para el día de hoy gris. Así que bien a todos los que nos preparamos el mate para disfrutarlos y para aprender. Así que bienvenidas y el espacio es de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vero, por las palabras, por el afecto, y gracias a todos los compañeros y las compañeras que están presentes, que se toman este tiempo. Nosotros queríamos, bueno, agradecer a este ciclo, que la verdad es que ya se está convirtiendo en un ciclo con mucho glamour, porque los que han estado anteriormente han sido personas que nos han aportado mucho, así que esperemos estar a la altura. Nosotros, bueno, como dijo Vero, estamos Betty Massine y yo figuramos como quienes presentamos la cosa, pero el equipo del Laboratorio de Escrituras está formado también por Carolina Ramallo, que está por ahí, por Guido Prandini, que también está por ahí, por Facundo Nieto, que no puede estar hoy porque está en una charla, en una reunión con Adriana Puigros por otros temas también vinculados a la escritura y a la escuela secundaria, y Violeta Kesselman, no sé si está Viole por ahí, No, no sé si está en esta presentación. perdón, Viole Dale. avisó que está con el programa de becas, de apuntes, y que no iba a llegar porque estaba colapsada. Esa fue su palabra y deja sus saludos para todos. Bien, bueno, la idea es básicamente presentarles el laboratorio de escrituras. Es una cosa medio extraña porque en realidad el laboratorio de escrituras ya existe, no es que es un dispositivo que se fundó ahora o que se realiza para la virtualización que se nos ha presentado, digamos, a raíz de la pandemia, sino que es un programa, un área de la universidad, un proyecto que existe y existe prácticamente desde que comenzó la universidad, porque a los pocos meses de comenzar nuestras clases, nuestros cuatrimestres, nos reunimos, algunos profesores de letras, para
pensar un área de servicios y asesoramiento de escritura para la comunidad UNAUR. Y bueno, y seguimos trabajando hasta el día de hoy. Pero entonces, lo que ha sucedido es que obviamente el laboratorio y los servicios y los asesoramientos y el mundo de la escritura creció mucho, tanto como creció nuestra querida universidad. Entonces queremos, bueno, volver a presentarlo, porque a pesar de que mucha gente lo conoce, sentimos que todavía hay mucha gente que no lo conoce y sobre todo que no sabe que puede contar con él y en qué cosas puede contar con este laboratorio de escrituras. Así que yo voy a hacer una presentación general y después le voy a pasar la palabra a mi colega Betty, y junto con Guido y con Caro van a continuar ellos la presentación. Yo quería, en principio, recordar, como les dije recién, el laboratorio ya tiene más de 4 años, y recordar que esta comunidad, nuestra comunidad, que está formada por estudiantes, profesores y profesoras, investigadores, personal administrativo y de maestranza, es decir, por una variada cantidad de gente de diversos grupos y expertices. Esta comunidad tuvo desde el comienzo un interés por la buena escritura. Esto lo quería marcar porque es parte también de nuestra personalidad, ¿sí? El propio rector en una oportunidad nos había dicho: yo quiero que escribamos bien, que la Universidad de Hurlingham se caracterice porque sus integrantes escriben bien, ¿sí? Entonces, esa imagen siempre está presente en nosotros. Y también hay otra cosa que traigo a colación, que es que hace un tiempo decidimos entre colegas hacer, algunos de nosotros, o algunos de ustedes recordará esa experiencia, un taller de escritura entre nosotros, ¿sí? Para escribir nuestras experiencias de trabajo, nuestras lecturas políticas, nuestras historias de docencia, y nuestras propias historias personales de vida. Así que la comunidad de escritura existe y está allí, y el objetivo de escribir bien no es algo que sea para nosotros ajeno, ¿sí? Ahora, la pregunta sería: ¿qué significa escribir bien en una universidad, ¿no? Quería, digamos, proponerles pensar en esto, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos escribir bien, ¿no? ¿Qué significa escribir bien? Y lo primero que aparece, digamos, cuando pensamos en esto, es una cantidad de presupuestos y de sobreentendidos, ¿no? Que voy a enumerar así como muy en general, pero que un poco intentan mostrar cuál es el escenario en el que nos estamos moviendo. Seguramente ustedes, en la medida en que yo vaya mencionándolos, se identificarán con unos y discutirán otros, incluso pensarán en otros presupuestos que por ahí yo no voy a nombrar, pero la idea es, digamos, describir ese escenario, ¿no? En primer lugar, están los que piensan que la escritura es algo que está vinculado a la ortografía, ¿sí? Es decir, hay una puesta en valor de la ortografía, ¿vieron? Uno dice, bueno, una persona que escribe bien es una persona que no tiene faltas de ortografía. Entonces ahí hay un presupuesto, ¿no? Y también están quienes dicen, bueno, una persona que escribe bien y tiene faltas de ortografía, de todos modos escribe bien, es decir, la ortografía no es importante, ¿no? Es decir, ¿qué valor tiene la ortografía? ¿Qué valor tiene la normativa? Es una representación que está en nosotros, ¿no? Y que es una representación no solo en nosotros los de la universidad, sino en la sociedad en general, ¿no? ¿Qué valor le asignamos a la ortografía? Otra segunda representación, una segunda representación es aquella de las voces de la autoridad, ¿no? Todos recordamos algo que ha dicho alguien a quien apreciamos enormemente, ¿no? Mejor que decir es hacer. Bueno, fíjense ahí hay en esa
mítica expresión, ahí también hay una puesta en valor, ¿no? Entre la acción y el decir, ¿no? Como si se opusieran, ¿no? Si yo escribo o digo, no estoy haciendo, y si yo estoy haciendo, no tengo que escribir o decir, ¿no? Esa es una representación también, ¿no? Que es muy interesante y al mismo tiempo nos hace pensar cosas y también nos permite discutirla, ¿no? Después también hay otra representación que es la relación que tiene la escritura con la autoridad, ¿no? Es decir, bueno, los que escriben bien son los que saben, los científicos, la comunidad letrada, ¿no? Los expertos. Bueno, esa también es una representación que circula mucho, y ustedes se sorprenderían de ver cuánta cantidad de gente que pertenece a mundos de alta experticia no escribe bien, o incluso no considera que escribir bien, o que escribir inclusive sea algo importante. O sea algo necesario, ¿no? Porque importante parece una palabra como muy vacua. Sea algo necesario, algo útil, ¿sí? Entonces, también está otra representación que dice, no, bueno, los que escriben bien son los escritores, o son los profesores de literatura, o de lengua, o de letras, ¿no? Yo con ese mundo no tengo nada que ver, por lo tanto, ¿por qué tendría yo que escribir bien? O yo no voy a poder escribir bien porque no pertenezco a ese grupo, ¿no? Hay también otra representación que está en los estudiantes, ¿no? Que los estudiantes dicen, bueno, lo importante es estudiar, no tanto escribir el parcial, sino estudiar mucho, estudiar lo que te pide el profesor. Después, bueno, después lo escribí, ya está, listo, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de estas ideas que circulan, ¿no? También en el personal administrativo, ¿no? Que trabajan técnicas de comunicación. Quizás en este sector también vemos que como hay ciertos conocimientos de las expertices de la comunicación, bueno, por ahí prestan más atención a esto de comunicar, cómo se comunica, pero también hay presupuestos allí, ¿no? Relacionados con que, bueno, lo importante es que lo digas, no cómo lo digas, ¿sí? Lo importante es decir algo importante, no cómo se lo dice. Entonces, bueno, estos presupuestos en algún sentido tienen algún componente, vamos a decir, romántico, ¿sí? ¿Por qué romántico? Porque justamente, bueno, entendemos que la escritura está en nosotros o la escritura nunca va a estar en nosotros. O sea que fíjense que se trata de un tremendo sobreentendido, ¿sí? No vamos a decir malentendido, pero sí sobreentendido. No obstante, todos y todas escribimos, ¿sí? Prácticamente escribimos mejor, escribimos peor, escribimos mal, escribimos bien, escribimos mucho, escribimos poco, pero escribimos. Entonces, pero sobre todo, todos y todas necesitamos la escritura para trabajar y para formarnos. De modo que entonces acá, fíjense, esta situación no es extraña, porque al mismo tiempo que está sobreentendido que todos sabemos escribir, o que nunca vamos a poder escribir, al mismo tiempo escribimos y escribimos y escribimos, ¿no? Ahora, con el escenario de la pandemia y con la virtualización floreciente y punzante casi, las escrituras se han multiplicado inclusive, ¿no? Escribimos más que antes, todos y todas escribimos más que antes. Entonces, si todos necesitamos la escritura para el trabajo y para la formación, ¿por qué tenemos problemas de escritura? ¿No? Si se supone que ya lo sabíamos hacer, si se supone que no era tan importante. Bueno, entonces allí refiero simplemente a una colega
que se llama Paula Carlino, que ella, hablando de la escritura en el espacio de la universidad, ella dice, nombra a este tipo de escritura como una práctica de alfabetización académica, ¿sí? Prestemos atención en estas dos palabras, ¿no? Es un oxímoron, alfabetización académica. Fíjense que la palabra alfabetización es una palabra que uno asocia con el comienzo de la formación, ¿no? ¿Quiénes se alfabetizan? Los niños que comienzan la escuela primaria. Y académica es una expresión que utilizamos para el final de nuestra formación, ¿no? ¿Quiénes están en el espacio académico? Bueno, la universidad, el grado, el posgrado, ¿sí? Los profesores, los profesionales de la universidad. Entonces, fíjense que ella reúne estos dos términos, ¿no? Y ahí vemos una tensión muy fuerte, ¿no? ¿Cómo voy a aprender, cómo voy a alfabetizarme en el espacio académico? O cómo voy a darle a la alfabetización un carácter tan, digamos, tan avanzado, ¿no? Si siempre tuvo un carácter inicial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere mostrar esta autora, esta investigadora argentina, Paula Carlino, con esta expresión? Bueno, lo que está mostrando esta expresión es que cuando entramos en la universidad tenemos que aprender a escribir, ¿no? Pero yo ya sé escribir. Sí, pero evidentemente hay un tipo de escritura, hay una forma de la escritura que no conocemos y que sin embargo todos creemos que la conocemos e inclusive, sobre todo, la exigimos, ¿sí? Y acá quería llegar, como para darle ya la palabra a mi compañera Betty, la escritura es algo que se exige, pero que no se enseña. Y no lo digo por nosotros, que le exigimos a nuestros alumnos que sepan escribir, pero no siempre se los enseñamos, sino que también lo digo por nosotros como profesores, ¿sí? Incluso como investigadores, ¿sí? O como trabajadores de la gestión educativa, ¿no? Nadie nos enseña a escribir esto que tenemos que escribir, pero se supone que lo tenemos que saber, ¿sí? Entonces, para salir de estos sobreentendidos, para no tener esas visiones románticas sobre la escritura, para escribir bien, es que nosotros queremos presentarles este laboratorio de escrituras, este proyecto, que está destinado a los estudiantes de la Universidad de Burlingame, de todas las materias, de todas las carreras, de todos los institutos, a los profesores y profesoras, al personal no docente y también a los investigadores, ¿sí? De la universidad. Es decir, todos necesitamos diversas expertices en la escritura, porque así cuando decimos que estamos tratando de escribir bien, sabemos de lo que estamos hablando. Así que bueno, le paso entonces la palabra a Betty para que abra el juego, digamos. Muchas gracias. Bueno, gracias Claudia. Hola, ya la saludé, pero vuelvo a saludar. Y digo cómo organizamos este encuentro. Lo abrió Claudia hablando específicamente, como acabamos de escuchar, de lo que podríamos llamar ese oxímoron de alfabetización académica en el que estamos en el laboratorio. Voy a continuar yo y la pregunta que voy a hacer es una pregunta, digamos, por la pedagogía de la escritura con la que nosotros encaramos la tarea en el laboratorio. Voy a decir brevemente dónde nos paramos a partir de experiencias, no solo nuestras, sino de una larga trayectoria, yo no sé si muy larga, pero podríamos decir una trayectoria que arranca ya por los 90, cuando la escritura empieza a ocupar un lugar en el campo, en los campos disciplinares,
voy a hablar específicamente de cómo trabajamos dentro de la universidad y hemos aprendido a hacerlo por experiencias y ensayos durante estos 4 años y medio con el equipo. Y luego le voy a dar la palabra, voy a avanzar un poquito porque nuestra compañera Ramallo se tiene que ir tempranito de la reunión y me gustaría que pudieran escucharla. Dice que no. Te escucho, Caro. Bueno. Perdón, mandé un mensaje hace un ratito que por suerte me puedo quedar. Ay, bueno, buenísimo, bueno, nos alegramos. De la tercera parte, entonces, como les decía, tanto Caro como Guido van a inaugurar o relanzar, en realidad se va a inaugurar un aula virtual de laboratorio de escrituras que ya existía, pero con ayuda de Marcela y el trabajo que fuimos haciendo durante todos estos años y el formato que le vamos encontrando, vamos a compartir con ustedes para pensar juntos. Y juntos quiere decir toda la comunidad de los profesores y profesoras, pero también en su momento, digamos, entrarán los alumnos con los que trabajamos en tutorías y el personal no docente. Este espacio que está en diseño, pero que tiene ya un material y una organización y una estructura, que es lo que vamos a compartir en la tercera parte de este encuentro. Yo voy a retirarme y voy a dar el lugar a la pantalla porque lo que hice fue, digamos, darle lugar a la escritura a través de las filminas, como dice Alberto, o las plantillas, como corresponde, creo decir, y voy a compartir un Power para que voy a usar la voz por atrás, un poco porque quiero mostrar, no en una gran abundancia, pero el intento ha sido mostrar cómo trabajamos y a partir de qué presupuestos pedagógicos y eso cómo nos guían para las acciones que vamos tomando, tanto las tutorías como las intervenciones, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla, creo que corresponde hacer. ¿Ahí están viendo ya? ¿Se ve? No. Uy, ¿no se ve? No. ¿No se ve nada? No. A veces tarda un poquitín, pero... A ver, probemos. Díganme si se ve y si no, debo haber hecho algo malo. Algo... Tenés que, si no, volvé a hacer lo que es tocar ahí en el botoncito que se abre verde abajo. A ver, clic. espera un poquito. Para que con la ayuda de ustedes vamos a resolver esta situación. A ver, ¿qué me dicen? Tengo que tocar el botón verde y ahora compartir. Ah, ok. Ahí Ahora está. no están viendo nada ustedes, pero si me esperan un momento. Y ahí lo intenta, lo lográs. Lo voy a intentar. ¿Demoran, dice ustedes? ¿Vos estás en una máquina de Ariel Octavio? Yo no, yo estoy en mi máquina. Entonces, Ariel Octavio, vos estás compartiendo. Deberías dejar de compartir, así le dejas a... Qué pena. Porque no, ahora lo vamos a lograr, no te preocupes. Lo tenemos que lograr. Acá me pide que salga de la reunión y yo no tengo ninguna intención. Vuelvo a poner, usted no puede iniciar la función de compartir
Mientras el otro participante está compartiendo, me dice. Claro, ahí le vamos a hacer bajar. Pero por ahí el administrador de la reunión, que es tecnoeducativa, si está Luz, No, soy yo. sos vos. Vos Sí. podés, desde opciones, podés hacer que deje, podés cambiar quién comparte pantalla. Podés hacer que deje de compartir Ariel Octavio. Ahí está. Ahí está, dale. Y ahora entonces Beatriz. Ahora sí que Betty Ahora comparta Podés. pantalla. Hola a ahora todos. la puedo compartir. Pongo compartir. Dale. Tenés que buscar en tu equipo lo que querés compartir de... Exactamente, La única que ya tiene lo la tengo. ¿Ustedes lo están viendo? No, No, Beatriz, ¿sos la única que tiene la presentación o la tiene? Betty, La Betty, tiene. ¿querés mandarme el Power y yo lo comparto? Mándamelo por mail. Perfectamente. Te lo mando por mail. Qué pena que esto está funcionando de No esta te preocupes. forma. Es la experiencia para ver qué hace uno cuando en una situación así las cosas. Y no pasa nada, no salen las cosas y demora 2 minutos más y después las comparte, no es grave. no hay que desesperarse nomás. Tal cual. Aparte está Marcela. Díganme cómo se hace el no desesperarse porque No, Beatriz, no hay razón para desesperarse. Varios seguro están y varias aprovechando para ir a hacer el mate, para dar una vuelta, a ver si alguien está poniendo la comida. Bueno, la comida no es un poco temprano. yo en estos Que los chicos no casos se maten. También, depende, por eso, ahí depende ya de... Depende, por eso. No quiero agregar porque no, mejor no. Podemos hacer un paneo por qué cosas aprovechamos cada uno y nos divertimos todos. Dale. No, y también, pero también podemos, ¿se escucha? Sí. No, porque mientras que Betty resuelve esto, digo, porque si no es mucha presión también, que todos estamos Dale. esperando que lo haga. Porque en el chat recién decían que Vero decía, en lo legal, si no está escrito, no existió, ¿no? Interesante esto, ¿no? Y después otros compañeros también agregan sobre el aspecto de el estatus que tiene la escritura, ¿no? Escribir es fundar, escribir es construir mundo. Y después también un comentario de Adriana Fernández Souto que dice, bueno, tiene que haber escritura en todas las materias o en todas las carreras. Bueno, eso es una propuesta que hace nuestra colega Carlino, ¿no? Que debería haber, todos los profesores de todas las asignaturas y materias deberían enseñar, pero bueno, eso es una situación utópica, pero aprovecho este comentario de Adriana para decir que es interesante que nosotros consideremos que un alumno sepa inglés es un saber que lo beneficia porque sabe una lengua que le va a permitir administrar un saber, ¿no es cierto? Entonces vemos que las colegas de inglés tienen eso mucho más claro que nosotros, ¿no? En el sentido de la utilidad del lenguaje, de la lengua, del idioma y de la discursividad en general, ¿no? No sé si alguno quiere hacer algún comentario. Yo me quedé pensando cuando hablabas, cuando exponías, en esto del hacer, ¿no? Como que el hacer parece que toma importancia cuando en realidad el escribir también es un hacer y es una acción en sí misma. Y en realidad esto de considerar que no tienen la misma jerarquía un hacer que el otro, me pareció como digno para ser pensado, ¿no? Yo siempre consideré que el escribir tenía mucho que ver, y con respecto a la compañera que decía de lo legal, tiene que ver con las historias clínicas, que los médicos no saben escribir, no nos podemos entender, nosotras tampoco podemos entender como kinesiólogos cuando leemos una historia clínica, y parece que entramos a un chino cada vez que tenemos que escribir nuestros hechos, ¿no? Porque uno escribe acciones, tiene que describir las acciones que hizo con el paciente, tanto el médico como el kinesiólogo, el enfermero, es describir o escribir acciones.
Y a veces es tan difícil describir eso, ¿no? Como no sé, como escribir una receta de cocina, calculo. Pero de repente es como que no sabes si terminás haciendo jeroglíficos, empezás a escribir tipo telegrama, y que después para leer tenés que suponer qué es lo que hizo el médico o qué es lo que hizo el kinesiólogo, porque tenés que empezar a armar en tu cabeza todo el recorrido de la acción que intentó escribir. Y bueno, eso me quedé pensando que de repente en ningún lado nos forman como para redactar más o menos coherentemente. Si tenés que hacer una evaluación o un resumen de historia, cómo contás todo el proceso, ¿no? De una evolución, ¿no? De cómo empezó, qué siguió, y que tenga una coherencia en la lectura, para que el otro más o menos pueda ir imaginando lo que vos hiciste. No sé, a mí me parece que debería ser así. Y a veces yo leo cosas que no me llevan a eso. Bueno, es largo el tema de la escritura, es re interesante lo que está diciendo Silvia, y es todo un tema que tiene que ver con la consideración de a quién le estoy escribiendo, para quién, cuál es mi auditorio. La verdad es que ese sería otro aspecto que nos llevaría a una larga... podríamos organizar, digamos, esto, y yo diría que me sirve lo que decís, Silvia, porque lo voy a puntualizar específicamente en algunos momentos, esto que estás diciendo. ¿Para quién escriben nuestros alumnos y para quién escribimos las consignas, por lo menos, ¿no? Los profesores y las profesoras, qué representación tenemos? O por lo menos que deberíamos tener esa representación. ¿Sí? Ese es otro tema. Este es un gran tema. Digamos que para la escritura es nodal. Pero bueno, para seguir un orden y no solo conversar, ya por suerte la tenemos a Marcela, que es la que va a presentar y manejar el Power. Marcela, vos dirás cuando quieras. Ahí estamos, me parece, si se ve. Se ve y podés ¿Y vos? pasar a otra directamente. Bueno, Perfecto. bien. A la otra, ahí está. Esta Perdón. es la pregunta. Perdón. Ahí. Bien, esta. Esta es la pregunta con la que yo formulaba cuando empezamos y que es básicamente lo que quiero compartir con algunos agregados. ¿Sobre qué nos paramos, podríamos decir, aquellos que discutimos y no en forma homogénea, porque indudablemente venimos de formaciones distintas y no todos debemos tener, porque en las perspectivas se enriquecen, digamos, las perspectivas que podemos, desde las que pensamos la escritura, pero hay un punto de convergencia y que este es el que me gustaría señalar y que está en la filmina que sigue. No voy a hablar de nada que ustedes no hayan escuchado, pero algunas teorías de la escritura se paran en lo que se podría denominar la teoría del déficit y del fracaso. O sea, los chicos vienen mal preparados, los estudiantes vienen mal preparados, básicamente porque en los años anteriores no han alcanzado los niveles correspondientes, la escuela secundaria no los prepara, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que podríamos llamar o se llama dentro de la jerga disciplinar, la teoría del déficit versus éxito. Fíjense que acá uno puede decir, bueno, hay estudiantes que salieron bien preparados para la escritura, otros no. Claudia decía, se presupone que todos sabemos manejar la escritura académica. ¿Desde dónde se presupone eso? ¿Qué se escribe en la escuela secundaria? La escuela secundaria, por ejemplo, se piden, podríamos decir, generalidades como
trabajos escritos, ¿no? Y cuando entran a la universidad uno le dice, escribe una monografía, un ensayo, un informe, una autobiografía, ¿no? Entonces, la pregunta es posible pararnos en la teoría del déficit frente al éxito y no replantearnos otra cosa que es la que a nosotros nos gusta o ahí estamos de acuerdo, digamos, un punto de acuerdo que mueve las acciones pedagógicas que llevamos a cabo? Y acá Claudia marcaba a Carlino porque Paula Carlino es una investigadora y es una pedagoga que hace mucho tiempo trabaja y ha dado puntapié a una larga literatura respecto de la escritura académica. Ella habla de una metáfora que nos encanta, que es la de la cantera, ¿no? Uno podría decir, los alumnos vienen con una cantera ya de experiencias, porque no vienen tabula rasa, sino con una cantera de experiencias y también de esa manera esa problemática que está llena de problemas, porque nosotros no decimos la teoría del déficit no porque no nos gusta, sino porque no nos permite accionar. Quedamos subsumidas en la dicotomía éxito-fracaso. En cambio, la idea de tomar el caudal que los estudiantes traen y ver qué hacemos con eso que nos ofrecen, nos permite transformar esa cantera en un punto de partida. Y a partir de ese punto de partida, trazar un camino. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros tenemos tutorías, y si no lo saben se los cuento, desde hace 4 años y medio. Una de las actividades que realiza el laboratorio es tutorías presenciales a los alumnos que vienen a veces porque la universidad invita a través de el Facebook o a través de flyer que hay en la universidad y también, y esta es la comunicación que más resulta, de las sugerencias que los docentes le hacen a los alumnos. Le dicen, ¿sabes que hay un laboratorio? El laboratorio tiene su tiempo, sus horarios para funcionar, con docentes que se ocupan y que suelen estar en la biblioteca, que es nuestro lugar de funcionamiento, y digamos, más allá de esta dinámica que no voy a describir, lo que desde un principio hicimos, fuimos haciendo, fue un registro de las tutorías, de los encuentros que teníamos con los estudiantes. Y yo voy a usar algunos de esos registros para compartir con ustedes, para mostrar un poco en el relato de esas tutorías, están levantados de esos registros, esto que estoy diciendo, ¿no? Pasamos a la filmina siguiente. Miren, este es un registro de tutoría de Prandini. Voy a leer por arriba, después esto va a quedar seguramente, ustedes si quieren lo podrán leer en detalle. Dice, el relato es del profesor que una vez que termina, ¿no?, hace una especie de resumen, ¿no?, de bitácora de ese encuentro, y dice la relatoría. Vino Ezequiel, un estudiante que ya había venido, no tenía copia de los parciales, o sea, vino en una situación de parcial. Y me voy a detener en esto de no tenía copia de parciales, porque esta es una situación muy reiterada con la que nos encontramos y que habla del
una cuestión muy digna para una larga investigación del lugar de escritura que tienen los alumnos. Los alumnos vienen con su oralidad, vienen a contarnos que le fue mal en el parcial, al laboratorio de escrituras, a trabajar cómo recuperar ese parcial, y nosotros lo que vamos formando o intentamos trabajar, y eso muy de a poco vamos logrando, es que para dar estrategias para reformular es necesario pararnos en la escritura. Y esto lo digo y lo señalo porque también ocurre con las consignas que traen los alumnos. Los alumnos vienen y nos cuentan la consigna. En la materia, el profesor o la profesora dijo tal cosa. Fíjense, si uno piensa la consigna, que es todo un género escolar, universitario, la consigna constriñe, dice exactamente qué quiero. Quiero que defina, quiero que desarrolle, inclusive quiero que desarrolle con extensión, sin extensión, que sea en 5 renglones, que lo haga, ¿sí? Que esa consigna sea para no solamente una cuestión temática, no solamente una cuestión de dar cuenta de la disciplina, sino la formalización. Elegí exactamente este tema porque viene a colación de mostrar cómo es necesario en la universidad instalar la escritura como el lugar y la herramienta de la reflexión, porque es sobre esa escritura que van a venir luego, bueno, no solamente por la evaluación, porque sería muy limitado pensar la evaluación como el único horizonte de la escritura. La escritura va más allá de una simple evaluación. Podríamos decir, es aquello que, una vez formalizado, nos pone frente a una reformulación del conocimiento. Es como si uno dijera, me he apropiado verdaderamente de todos estos saberes porque puedo dar cuenta de ellos a través de oralidades formales o también a través de la escritura. Otro tema que suele aparecer, otra plantilla o filmina, Marcela, ya que me estás manejando, es otro problema, por ejemplo, ¿no? Que a veces lo que Guido refiere en esta relatoría es que las respuestas se entendían, el problema aparecía bastante desarrollado, sin embargo, el docente marcaba en su devolución que no se alcanzaba la extensión no solamente en el término de cantidad de líneas, sino también la extensión, el desarrollo de una temática según había sido planteado, y en este caso sí en la consigna. Entonces, el trabajo que refiere Guido que hace en esa situación es volver sobre las preguntas de parcial que traían, y en este momento sí escritas, y poner al estudiante en la situación de mirar la consigna y hacerlo consciente de dónde estaba su problemática, porque el chico decía, como dicen los chicos, yo contesté, esto está. ¿Dónde, por qué el resultado no es el satisfactorio? ¿Sí? Bueno, no quiero, pasamos a otra filmina, no quiero ocupar muchísimo más. Quiero agregar algo con respecto a este lugar de donde nos paramos
Y lo digo sobre todo porque es una oportunidad en este momento poder conversar con ustedes. Y hay un punto en el que obviamente estamos hablando a todas las carreras y disciplinas que conforman el aparato universitario del saber de la UNAUR, y en todas las otras universidades en este momento se piensa de la misma manera en los enfoques que se hacen en las escrituras. No se enseña, no se escribe de la misma manera en todas las áreas del conocimiento. No es lo mismo un ensayo para las ciencias sociales que un ensayo para las ciencias duras. Disculpen que voy a usar una categoría que a lo mejor van a querer discutirme. No es lo mismo la forma de organizar un informe en organización industrial que en ESIC, por ejemplo, la licenciatura de educación. Esto va de cuento y se relaciona con nuestro trabajo en las intervenciones. La idea son los docentes de las disciplinas aquellos mejor dotados de todo su campo enciclopédico, de lecturas, de vocabulario, de comprensión, los que deberían guiar los trabajos de escritura de sus estudiantes. Sabemos que esto no ocurre en todos los casos, de ahí que la UNAUR en el laboratorio de escrituras eligió una modalidad de intervención, llamamos intervención al trabajo con los pares, con los profesores y las profesoras, en lo que se llama pareja pedagógica. La idea en general, y en esto venimos trabajando ya durante estos 4 años, no con todas las áreas de la UNAUR, no porque no nos gustaría, nos encantan, nos gustan mucho los desafíos que nos presentan, porque a ver cómo les cuento, cuando un profesor nos pide que ayudemos a la escritura de, ¿cómo se llamaban, Caro? Afiches en biotecnología. Póster. Los famosos pósters científicos. Fíjense, es una demanda que viene al laboratorio y con que el laboratorio tiene un tema de investigación. Nosotros podemos tener clarísimo, como decía Claudia, algunas cuestiones del escribir bien, pero escribir bien tiene mucha dimensión y una de las cuestiones es saber cuál es la función del póster científico. Y ver para qué funciona un póster científico nos va a llevar necesariamente a diseñar, porque hay una cuestión de comunicación fuerte, de determinada manera esos géneros. Entonces, digo esto en el sentido de que una de las cosas que estoy fuera de tiempo, perdón, ¿me estoy extendiendo? Bueno, me preocupa. No quiero abundar, pero una de las cuestiones que nos interesa marcar, o me interesa marcar a mí, tal vez me hago cargo absolutamente de lo que estoy diciendo, es que nosotros la mejor manera que hemos encontrado en esto que decía de la pedagogía del escrito y que hemos diseñado, inventado, en el mejor sentido del término invención, con un equipo y dentro de la comunidad UNAUR, que no es lo mismo que la otra comunidad universitaria, o sea, esto que decía Silvia, el destinatario, los sujetos que trabajamos, lo hacemos desde nuestras experiencias intelectuales en relación a la escritura y en relación con nuestra experiencia ahí, situada en la universidad.
Los alumnos que tenemos en la UNAUR son los alumnos de la UNAUR, con sus puntos de llegada y con los que nos ponen a nosotros en situación de desafío. Y ustedes o nosotros, profesores de la UNAUR, estamos trabajando con esos alumnos en situaciones que son diferentes que las que podemos desarrollar en otros ámbitos académicos. Caro quiere decir algo. Sí, y que también tenemos un acompañamiento institucional específico. Eso también es muy importante, por eso, bueno, digo, tener el espacio del laboratorio hace que también la experiencia, tanto para nosotros como para los estudiantes, sea distinta, en muy buen sentido, quiero decir. Sí, por eso, y un poco quería, si avanzás, Marce, voy a saltear algunas, esta la voy a saltear, un poco tenía que ver con las reescrituras, quiero sintetizar esto para después cerrar y volver a decir esto que venimos pensando, ¿no? La escritura direccionada a la enseñanza y no solo a marcar una carencia con la que no avanzamos. La idea de que nuestros alumnos producen saber, porque vienen con escrituras. Las escrituras, como decía Claudia, son muchas. No es que no hay escritura, y esas escrituras parten de disímiles experiencias intelectuales y de diferentes universos socioculturales, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos preocupaciones pendientes porque, como decíamos los otros días en una reunión con la Secretaría Académica, tenemos que transformar esa cantera de la que hablaba Paulina, Carlino, perdón, hizo un hilo, el nombre y el apellido, en una cantera de reflexión, no solamente, creo, de nuestros alumnos, sino también de los docentes, de los profesores y las profesoras. Porque las profesoras y los profesores sobreescribimos sobre la escritura de los alumnos, como una especie de escrituras marginales. Le decimos que está bien, que está mal, evaluamos, y ahí hay una cantera extraordinaria, porque son las escrituras marginales de todos los profesores y profesoras que van hablando de esto que decía Claudia al principio, que son las representaciones de lo que es escribir bien en la universidad. ¿Sí? Para cerrar, si podemos ir a la última, más adelante, disculpen. Yo quiero cerrar con algo que para mí, que fui invitada ya al laboratorio cuando yo entré, estaba en su inicio, comentando, en mi entrada me llamó la atención el nombre, ¿no? Se llama Laboratorio de Escrituras. Y debo confesar que dije, qué rara es la palabra laboratorio. Vengo de experiencias en que se habla de talleres de escritura, etcétera, ¿no? Y luego, la experiencia que yo he tenido en el laboratorio me ha dado, le ha puesto la carga que para mí tiene un nombre que es significativo, y si uno piensa la palabra laboratorio está cargado de lo experimental, ¿no? Lo que quiero decir es que de la misma manera que los que integramos, que se supone que tenemos indudablemente una experticia en el campo de la escritura y sobre todo de la enseñanza de la escritura, también nos gusta o me gusta pensarme como un sujeto experimental donde uno trabaja con experiencias y también con ensayos, con cómo se hacen en los laboratorios de escrituras.
Bien, voy a cerrar, dejé algunas cosas afuera, siempre ocurre. Ya podemos bajar el power, entonces retomo eh, el diálogo cara a cara con cada uno de ustedes y les doy entonces la palabra, si quieren después veo las preguntas que a ustedes se les fueron armando, a mis colegas, en este momento Guido y Caro, con las que vamos a recorrer algo que nos gusta llamar una visita guiada al aula virtual del Laboratorio de Escrituras. No quiero dejar de agradecer a Marcela, que Obvio. brillante, genia total en el día de ayer, nos ha dado una mano invalorable con esta aula virtual, que sí, abrazos y aplausos. Sin ella no seríamos nada. Efectivamente. Tal cual. Tal cual. Y ojalá les guste, porque entra dentro de la categoría esta de trabajar con las experiencias que tenemos y también con esto que empezamos a ensayar, que es tutorías virtuales con las que nos vamos a empezar a comunicar con nuestros alumnos que ya nos empezaron a escribir esta semana a nuestro correo electrónico del Laboratorio de Escrituras. Bueno, Caro y Guido, ahora ojalá la tecnología no sea aventurosa. Bueno, toma la posta. ¿Se Bueno, escucha, no? Sí. Bien. Bueno, yo soy Guido Prandini, editor del Laboratorio de Escrituras, justamente con Betty, con Carolina Ramallo, con Violeta Kesselman y con Facundo Nieto, y justamente estoy encargado de hacer este City Tour por el aula virtual, ¿no?, de el laboratorio, en el cual justamente se busca juntar todas las actividades que veníamos realizando antes. Marce, ¿andás por ahí? ¿Quién? Marce. Sí, cuando vos digas. Ah, bueno, ¿No? si querés pasar a la... Exacto. Ahora compartimos la pantalla ahí del campus, justamente la primera pestaña, ¿no? Sí. Digamos, mientras va lo resolviendo, la idea del aula virtual es que justamente el eje troncal de la organización es que hay 3 espacios, para profesores, No. para docentes. Sí. ¿Bien? ¿Sigo? Sí, ya. Avanzá, Les Guido, decía, y mientras tanto... sigo, dale. El eje del aula virtual es que hay 3 espacios: espacio para docentes, espacio para estudiantes y espacio para no docentes. Entonces cada uno, según cómo está registrado, puede entrar a investigar el área y... ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Excelente. Esta es la primera imagen. Con esto se encuentran cuando entran al aula virtual del laboratorio. Como ven, arriba están, ahora estamos en la presentación, la bienvenida, donde se comenta un poco nuestras actividades. Abajo hay un apartado ahí de novedades donde seguramente iremos cargando las distintas noticias, pero lo que les comentaba es lo que está ahí arriba del título, las 3 pestañas: espacio para profesores, estudiantes y no docentes. Entonces, vayamos al primero, al de los profesores. Ahí ya estuvimos cargando algo de material y justamente tenemos este material que ya se pueden bajar, preparado, ¿no?, pensando un poco en este contexto. Les decía,
Tenemos sobre escritura de textos explicativos y argumentativos, devolución de tareas, uso de los foros, que es una herramienta que para este contexto es importante, cuestiones de redacción. Este material queda acá para que ustedes lo utilicen, y también la idea es que ustedes aprovechen este espacio como para hacer sugerencias respecto a otro material que quizás sería interesante que nosotros elaboremos, ¿no? Entonces, desde ese lado, un poco la idea es fomentar la interacción. Entonces, en cuanto a los profesores, esa es la primera parte. Y si vamos bajando, de a poco aparece la parte de los contactos, ¿no? Ahí está el mail general del laboratorio, y después todos nuestros mails, y un espacio de foros, de consulta y orientación. Todavía no hay nada acá, pero la idea también es que vayamos incorporando estos espacios como para generar idas y vueltas, ¿no? Esto ahora se lo voy a montar en el de estudiantes, que armamos algunos, entonces va a ser mejor que lo veamos ahí. Entonces, un poco cerrando, esta es la primera instancia de la parte de profesores, es lo que hay hasta ahora. Obviamente lo vamos a seguir ampliando. Ahora bien, Marcela ya pasó a la segunda, que es el espacio para estudiantes. Aquí está un poco más cargadito, más virtual, justamente con una serie de videos. Hay un par en los que aparece Carolina, después ahí en el medio está ese de cómo hacer un resumen, después hay distintas sobre la derecha, pueden ver. Videos. Bueno, digamos, ahí está. Hay 4, ese formato a mí a veces me resulta interesante. Hay 4 videos sobre ítems de escritura, como es virtual, sobre edición de Word y demás, que a veces son bastante útiles para pensar esta instancia de las presentaciones, ¿no?, en las que nos encontramos ahora. Si quieres dejar un cachito, como Marcela, como te dije antes, el de No te escuché bien, perdón. el primero, el resumen. Perdón, quiero decir algo, interrumpo. Bueno, se escucha mal. Dale. Se escucha mal. Se escucha mal, se lo escucha cortado a Guido. Hola, ¿ahora? ¿Ahora? Mejor. Mejor. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Sí, mejor. Bueno, me acerco al micrófono. Quiero que no bajemos bajemos todas las cámaras, todos los que tienen las cámaras, menos Guido, ¿no? Por supuesto, bájenlas, apáguenlas, que eso mejora bastante la calidad en general. A ver si lo logramos. Sí, porque se está escuchando mal. Sí. Creo que ahí a vos, Betty, te escuchas también medio entrecortada. Ah, mira. Bien, ¿ahora se escucha bien? Se entiende lo que estás diciendo, seguí explicando tranquilo. Bueno, sigo. Entonces, estamos acá en el segundo espacio, que es el de los estudiantes, ¿no? Entonces, arriba están los videos que les decía hace un ratito, que bueno, estos son los primeros que armamos. La idea es seguir cargando más, y después, si vamos bajando, como en el espacio anterior, está el espacio de contacto, y lo que más me interesaba era, ahí sí hace clic en los foros de consulta y orientación, en el cual justamente acá abrimos 3 foros iniciales como para, con temáticas como para que se genere un ida y vuelta. Nos comentaban que era importante, justamente, vamos a usar mucho este tema en los foros, para segmentar problemáticas, ¿no? Porque
general nos vienen consultas de muchos tipos, entonces la idea es poder ordenarlo. Bien. Entonces, ¿se escucha, no? Sí. Dale. Bien, entonces, los foros, justamente estos tres que hay hasta ahora, y que obviamente vamos a ampliar, van a ser una de las herramientas más importantes para intentar este ida y vuelta. Bien, entonces, volvemos para arriba. Marcela. Sí, y la que queda es el espacio docente. Este todavía tenemos que irlo puliendo un poco más, pero digamos acá están las tres áreas, solamente está el espacio de contacto, pero estas son un poco las tres áreas que decíamos hace un rato para ir organizando el intercambio. Así que bueno, por acá va un poco la idea de el recorrido. También es cuestión, como decíamos hace un rato y comentaba Claudia, lo estamos lanzando del aula, creo que está, me dijo hoy Betty, desde ayer me parece, ¿no? Y bueno, esto es algo que se va a ir ampliando, pero justamente me parece que es interesante pensar esta instancia del intercambio como para darle mayor cuerpo y sacarle un mejor jugo. Digo, lo que trajo Betty de los registros, ese es un material que a nosotros nos sirve muchísimo, y todos esos registros pueden ir tanto los estudiantes como los docentes, ¿no? Entonces, desde ahí me parece un poco, es lo más fructífero de este espacio. Bien, no sé si, Carolina, ¿querés agregar algo? Porque en cuanto a la presentación, ya estoy. Bueno, yo lo que estuve haciendo recién es contestar en el chat que algunos profes iban preguntando cómo podían ingresar, y lo más importante que sepamos todos es que es un aula virtual en el campus en la que ya están matriculados todos los estudiantes. Así que a todos los estudiantes, cuando entran y despliegan ahí arriba la valijita que dice mis cursos, ya les aparece el laboratorio de escrituras y ven ese espacio para estudiantes con todos los recursos y con nuestro contacto, nuestro mail. Así que eso es algo sencillito para poder acceder. Quería agregar algo más, ya que está esta página, decir que estos materiales, ¿querés abrir uno, Marce, cualquiera de estos? ¿Los pueden ver? ¿Se pueden ver? Sí, se ve perfecto. Bien. Estos materiales los hicimos específicamente para la situación de enseñanza en el campus y están armados en función de temáticas que se consideraron en la enseñanza en el campus como fundamentales, como por ejemplo esta cuestión de los materiales que se dan en el aula, los textos explicativos y argumentativos, la devolución. Ayer hubo un encuentro específicamente sobre el tema devolución de tareas. Bueno, el docente acá puede encontrar algunas orientaciones muy sencillas para pensar a la hora de enfrentarse a la situación de devolver las tareas. Son breves y los invitamos a todos a aprovecharlos. Paulatinamente vamos a ir poblando esta habitación, la habitación de los profesores. Por ejemplo, acá hay todo un material sobre comprensión de consignas, las consignas en sí mismas, lo que son las actividades cognitivas, definir, explicar, comparar, qué vamos pidiendo en cada caso. Y bueno, les decía que esta habitación, que es la de ustedes, va a ser poblada con otros materiales que a lo largo de este año fuimos produciendo y que tenemos como una literatura de uso
creo que nos viene muy bien esta aula virtual para poder compartirlo, ojalá lo puedan aprovechar. Acá están preguntando en el chat, y yo no sé exactamente la respuesta, si los profes ya tienen acceso, si ya están matriculados. Marcela, ¿cómo lo ven ustedes a eso? Sí, lo podemos chequear, pero deberían estar todos matriculados. Van a estar matriculados los profes en la pestaña que corresponde a los profesores. Quédense tranquilos que los estudiantes solo van a poder acceder a la pestaña de espacio para estudiantes. O sea, un estudiante cuando ingrese va a ver la pestaña inicial y la pestaña espacio para estudiantes. Solamente va a haber esos dos espacios, porque el estudiante va a estar matriculado en el espacio que le corresponde, ¿no? Para sus consultas. Sí, eso nosotros es importante, me parece decirlo, nuestra manera de trabajo siempre fue en la presencialidad y en la virtualidad también lo va a seguir siendo, un espacio de mucha discreción, generamos especialmente nuestro modo de trabajo es lo más personalizado posible, porque partimos de la idea de que hay que respetar esa escena en la cual alguien está pidiendo ayuda, está pidiendo una orientación, y no tenemos por qué exponer ni estigmatizar ese momento, ni entre los estudiantes entre sí, ni entre los estudiantes con los docentes, ni entre los docentes entre sí, ni mucho menos entre estudiantes con docentes y todos mezclados, ¿sí? No sé si lo estoy explicando bien, pero quería como dejar como bien en claro esto, que no son escenas de exposición en lo más mínimo, sino muy por el contrario, es una preocupación nuestra sostenida, generar espacios de confianza. Por eso mucho es nuestro contacto, es esto del mail, de escríbanos y nosotros vamos a encontrar la manera de generar el encuentro y poder ayudarlos, acompañarlos, lo que sea. Yo quisiera, recalcar esto último que dice Carolina, sobre todo para que consideren al laboratorio como un espacio de confianza, y que sobre todo cuenten con nosotros para lo que necesiten, tanto para las propias tareas como para para las tareas de los estudiantes, de sus estudiantes, ¿sí? No solo pueden consultarnos para darle a un estudiante nuestra dirección de correo o para traerlo al laboratorio, sino para ustedes mismos también contarnos y compartir sus problemas de escritura. Y yo creo que ya tendríamos que ir cerrando, pero no me gustaría, y creo que mis colegas del laboratorio coinciden en esto, no me gustaría simplemente terminar y bueno, y ya está, sino de alguna manera, fuimos contestando algunas comentarios que se hicieron en el chat, y Caro también fue agregando cosas, pero quizás nos gustaría por ahí 2 o 3 comentarios, digamos, como si estuviéramos en la presencialidad, respecto de si esto los convoca, qué necesitan, o qué les gustaría, o qué piensan, y qué significa para ustedes ese extraño e inmenso, complejo universo de la escritura. Así que si quieren, querríamos darle la palabra a ustedes. Ahí veo a Cecilia. Bueno, Cecilia, si querés romper el hielo, conversamos unos minutos para ir cerrando este viernes y luego comenzar el semana. Yo quiero alentar a que trabajemos en colaboración. O sea, ya son espacios como de intersección, no vamos a poder aprender todos nosotros, los docentes, para escribir perfectas las consignas. Entonces, todo se va haciendo tan complejo que cada vez más tenemos que aprender a trabajar con otros, como nos está pasando con la virtualidad, que hay un saber específico que podemos trabajar juntos, y en esto también, como alentar, y a los docentes nos cuesta mucho exponernos y que otros nos miren lo que no nos sale bien, y bueno, yo trabajé con este equipo, lo que dicen se cumple, y se copan con todo, o sea, vos le decís cualquier cosa y van para adelante, te ayudan, como vos vas y decís cualquier cosa y ellos dicen es precioso eso que pensaste, y entonces hay que armar trama, ¿no? Nosotros, si no lo hacemos por nosotros, hacerlo por nuestros estudiantes, porque cada consigna,
cada trabajo que nosotros lo proponemos de mejor manera, eso es un salto cualitativo para nuestros estudiantes, porque no se puede poner una materia de escribir. En cada materia tienen que aprender a escribir según el tipo de registro que pedimos. Así que bueno, hay que animarse a trabajar con otros, me parece que es la clave, y tenemos esto que es una preciosura, ¿no? Tener este laboratorio que es transversal y abierto para todos, es una preciosura, digo, ¿no? Entonces, hay una canción, un verso de una canción de Jorge Drexler, que seguro conocen, que dice: amar la trama más que el desenlace. ¿Alguna otra intervención? ¿Algún comentario? Acá hay muchas caras, gente que escribe, que le gusta. Acá está, bueno, Marisa. A ver, Marisa, te escuchamos. No, bueno, muchas gracias. Yo sé también que siempre están abiertos y agradezco el espacio, porque me parece que también como decía Caro, es muy importante que institucionalmente tenga ese lugar, porque eso le da, no por la formalidad, sino porque le da una visibilidad y un lugar que es muy necesario. Y una cosa que a mí siempre me inquieta es, bueno, hay dos cuestiones. Por un lado, el tema, ¿no?, de la era de la imagen y el reemplazo de la palabra por las imágenes. Entonces, eso como que genera una falsa nuevo lenguaje, porque la imagen no reemplaza la palabra. Contribuye, ayuda, abre otros caminos, pero no la reemplaza. Entonces, digo, me parece que hay una tendencia o una cierta sentido común que hace que, bueno, que ahora es más visual y entonces uno se puede comunicar desde lo visual, y entonces la palabra, el lenguaje escrito no, qué sé yo, pierde actualidad. Digo, es como una taradez lo que estoy diciendo, pero me parece que es parte del sentido común en mucha gente, ¿no? Y que me parece que eso también es un discurso que hay que un sobreentendido, desenmascarar. Ruth Vogel. Sí, bueno, yo hice varias anotaciones, por ahí no voy a tener tiempo, ¿no? Primero, retomar el tema del oxímoron. Yo realmente me considero una analfabeta académica en el tema de la virtualidad, directamente. Sin temor, soy una analfabeta. Hoy pasé toda la tarde con mis compañeras tratándome de desasnar, pero tengo cierta resistencia porque no me gusta, no lo elijo, pero bueno, esto es lo que nos tocó. Esa fue lo primero. Segundo es, con respecto a lo que dijo el general, mejor que decir es hacer, no lo veo como una contradicción, sino como una complementariedad, ¿no? El general dijo, mejor que decir es hacer, no, que hay que dejar de decir para hacer, ¿no? Eso lo quería aclarar. También quería resaltar el poder creador de la palabra. La palabra tiene un poder creador. Si quieren nos podemos remitir a los textos bíblicos, aquellos que los han leído. La palabra tiene un poder de creador. Algunos filósofos dijeron, lo que no es, no se puede decir. Tratemos que se pueda decir todo, ¿no? Con la palabra escrita y con la palabra oral. También quiero retomar el tema de la validez de la palabra escrita. Cuando uno le quiere dar fuerza a algo, dice, está escrito. No es lo mismo, la palabra se la lleva el viento que la palabra escrita. Y enganchado a esto, quiero decir que el alumno siempre se siente mucho más cómodo con lo escrito que con lo oral. Si uno le da para elegir un examen, siempre va a elegir lo escrito al oral, cuando uno podría suponer que se siente más cómodo hablando que escribiendo. Me parece que en ese aspecto tendríamos que ser un poquitito más exigentes, en cuanto a que solemos usar la palabra cosa, que nos ayuda y llena el hueco de todo. Dame la cosa, pásame la cosa, qué cosa nos... No, ¿qué es la cosa? Definamos qué es la cosa, de qué estamos hablando los dos,
porque no estamos con niños pequeños como una mamá cuando uno entiende el lenguaje incipiente de un niño que hace y uno le entiende que es agua, que es esto, que lo otro. El alumno creo que debe poder expresar con la palabra correcta lo que quiere decir. Tratemos de dejar de lado la extranjerización de nuestro lenguaje. A mí, no sé si la palabra es molestar, cuando es te voy a mutear, te voy a desmutear. No, te voy a silenciar. Tenemos un lenguaje, el español, muy rico, como para que usemos los términos extranjeros para referirnos a lo que estamos viviendo o a lo que estamos diciendo. Y también el tema de cómo uno puede, con la palabra escrito oral, con la oralidad es más sencillo, pero con lo escrito, la ortografía sí es muy importante. La ortografía, el signo de puntuación, el signo de admiración, le da otra intencionalidad al texto, hace que sea más comprensible dónde está una coma, dónde está un signo de admiración, un signo de pregunta. Me parece que eso también es importante a tenerlo en cuenta. El lenguaje escrito también es una convención. Nos ponemos de acuerdo cómo se escribe cada palabra. Y también demuestra un límite. Esto está bien, esto está mal. Esto es correcto, esto es incorrecto. Y me parece que es una enseñanza para la vida. Las palabras se escriben de una sola manera. Y uno no puede dejar pasar por alto, bueno, lo escribe como puede. Sí, que venga escribiéndolo como puede, pero que tenga en la universidad un espacio donde aprender a escribirlo correctamente. Bueno, tendría mucho más para decir, pero no quiero ocupar todo el espacio. Bueno, gracias, Ruth. Gracias, Ruth. ¿Puedo decir algo? Claro. De la misma manera que Silvia, que inició hizo una intervención al comienzo, como todas estas que van apareciendo, digamos, son reflexiones que yo personalmente agradezco y que creo darían para una larga otra charla respecto del tema de la escritura, porque solamente quiero preguntarme si en la época de la pantalla, la imagen, que también es un lenguaje, no forma parte de las lecturas que nuestros estudiantes y nosotros mismos hacemos y establecemos ya no una lectura lineal, sino una lectura hipertextual. La lectura actualmente es rizomática, nos va llevando, y la escritura que da cuenta de esa lectura se complejiza en estas épocas. A mí me gustaría, digamos, que esto, poder pensarlo, no cerrarlo. Justamente retomando eso, decirles que justamente todo lo que compete al lenguaje siempre es controversial, ¿sí? No se trata de sacar conclusiones sobre lo que hacemos con el lenguaje, y hay que hacer esto o hay que hacer aquello, sino de consensuar formas de usar el lenguaje, ¿no? Chomsky decía que el lenguaje, que todo lenguaje es correcto porque lo usa la gente, ¿sí? Así que, como ven, el lenguaje tiene muchos planos, y por qué usamos una palabra u otra, o incluso por qué usamos una ortografía u otra. La ortografía es una práctica totalmente epocal y situada, ¿sí? Antes se escribían las palabras con otra ortografía, y entonces eso quiere decir que la ortografía también cambia, ¿sí? También se usaba la H o se dejó de usar la H en determinadas palabras, entonces no nos podemos agarrar de eso solamente para digamos, para establecer como un criterio de uso del lenguaje, ¿no? Así que, bueno, si creo que ya podemos ir cerrando, Vero, o no sé, vos decís vos. Sí, me parece que sí, que es tiempo de cerrar. Hace 1 hora y media hubo alrededor de 65 personas, ahora están algunos retirándose. Muy estimulante todo lo escuchado. Una gran invitación para acercarnos a ese espacio, a todos los y las docentes que estamos acá y los que no estamos, también
para abrir esa invitación. Yo, además de seguir pensando en los contenidos por un defecto profesional, también pienso en cómo también se reconfiguró de alguna manera ese espacio que vienen trabajando, ese laboratorio que suele ser presencial y que ya tenía su correlato en la virtualidad, pero ahora, que recién lo vi en esta presentación en sociedad del renacimiento del campus, del aula virtual, me parece que también es eso, ¿no? Es un espacio, digamos, me quedo pensando, además de los contenidos, en un espacio que tenemos para pensar juntos, como decía Cecilia antes, un espacio para aceptar y asumir la colaboración, para hacer una comunidad, que hablábamos también con Claudia cuando hablábamos de esta charla, en el trabajo en colaboración y no individual de cada uno de los profesores sueltos y andando por el mundo, sino pensados en equipos docentes, en comunidad, de todas las carreras, de los institutos, de la universidad. Y bueno, esa reconfiguración, ese repensar lo virtual como una alternativa para trabajar en la interacción entre este equipo de lujo que tenemos en el laboratorio y en todo lo que nos pueden ayudar a escribir mejor, con esas herramientas que son posibles con la mediación tecnológica y no solo con la presencialidad, ¿no? Enriquecido por este nuevo escenario que no elegimos, pero que nos toca, y que realmente creo que la escritura, en todas sus formas, tiene un gran camino y potencial desarrollo con herramientas virtuales, con la escritura colaborativa, me parece que hay mucho para explorar, y un hermoso primer paso es esta aula que todos visitaremos en breve. Así que, como decía Laura hace un ratito, puso la cantidad de personas que están inscritas, estudiantes, profesores, no docentes, que ya tienen el acceso al aula, no quiere decir que estén accediendo, pero pronto vamos a acceder todos, y vamos a escribir todos, y vamos a disfrutar de ese espacio, y también vamos a pensar en esto de los límites, los tiempos, en la virtualidad y cómo los circunscribimos. Agradecer por esos materiales que están ahí disponibles, y que seguro nos van a ser de utilidad. Ya nos están siendo, porque en el aula enseñar en el campus ya están accesibles, porque desde el comienzo de estas actividades pudieron elaborar y compartir, y fueron y son de gran utilidad. Así que bueno, muchas gracias Betty, Caro, Guido, Claudia, y seguiremos pensando en estos temas, y seguramente en otros momentos nos encontramos para seguir pensando y charlando juntos como decía Betty por ahí. Gracias.